Parlamento cubano en sección extraordinaria evaluó las propuestas de transformaciones económicas y sociales para impulsar el desarrollo del país. Primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que Cuba no necesita dilaciones, sino soluciones. Esto sucedió en la clausura del Pleno Extraordinario de la organización partidista en el país. Cuba recuerda hoy a la heroína de la Sierra y el Llano, Vilma Espínguiluá, en el aniversario 19 de su fallecimiento. Al final de nuestro noticiero nos acercamos a su vida y obra. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. En la tercera sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura, los diputados cubanos analizaron las propuestas de transformaciones económicas y sociales aprobadas ya por los integrantes del Comité Central del Partido y concebidas para dinamizar el desarrollo del país en correspondencia al programa económico y social del gobierno. Esto sucede bajo un bloqueo recrudecido del gobierno estadounidense y las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump. La sesión contó con la participación por videoconferencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana. Suman 23 ejes con 176 transformaciones, iniciativas debatidas en el Palacio de Convenciones de La Habana que integran profundas propuestas para el tejido empresarial, el presupuestado, con énfasis en la modernización de las estructuras productivas y la diversificación de las formas de gestión. Así lo explicó el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz a los diputados presentes en el plenario. Como todos conocemos, nuestro país enfrenta uno de los momentos más complejos desde el periodo especial. Se ha producido una combinación de medidas coercitivas estadounidenses que no tiene precedente en la historia contra Cuba, llegando incluso a la interrupción del suministro de combustibles y de todas las fuentes de ingresos en divisas del país, lo que lógicamente ha incidido de manera significativa en el deterioro e inestabilidad de la infraestructura energética y con ello la calidad de vida de millones de cubanas y cubanos. Medidas que se complementan con ajustes, flexibilizaciones y eliminación de trámites, por ejemplo, en el sistema tributario, el financiero y el empresarial. Este último, tanto en el sector estatal como en el privado, que buscan incidir en la base fiscal y promover una cultura del cumplimiento responsable que además impacte en la recuperación de la economía cubana. Diseñar servicios educativos, de capacitación, de posgrados, culturales y otros seleccionados que constituyan fuente de ingresos al sector social. Diseñar tarifas diferenciadas para los servicios de círculos infantiles. Hoy el cobro es simbólico y le cobramos lo mismo a una persona que tiene bajo ingreso y a otros que tienen ingresos superiores. Asimismo, presentó propuestas integrales de redimensionamiento del sector presupuestado y para diversificar los mecanismos y vías para la captación de ingresos en los municipios en aras del fortalecimiento de su gestión y en función del trabajo social. Fortalecer el trabajo social con un enfoque proactivo y preventivo a partir de jerarquizar su labor en los municipios. Dotar de activos de pequeña escala para el desarrollo de actividades no estatales a personas en situaciones de vulnerabilidad multidimensional, como vía para incorporarse al empleo y superar esta condición. Así que más que estimular, asistenciar personas que así lo necesitan, vincularlo a la sociedad. En el turismo, el transporte y la agricultura se impulsa la creación de proyectos destinados a incrementar la competitividad internacional, mejorar la infraestructura y ampliar las opciones de movilidad para la ciudadanía y los visitantes. Con énfasis, el primer ministro cubano se refirió también al sector energético. Permitir la participación del capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles, incluida la red minorista.
ampliar y reestructurar la gestión de la red de servicentros, incluidos servicentros móviles. Para ello, establecer los servicentros gestionados por los diferentes actores económicos, que estos incorporen sistemas fotovoltaicos con acumulación para que los mismos se independicen del sistema electroenergético nacional, y también estimular la instalación de solineras para comercializar el servicio de carga para vehículos eléctricos. El jefe de gobierno resaltó que estas medidas no implican renunciar a la responsabilidad social del Estado y conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumento de asignación eficiente de los recursos en Cuba. Pero quiero reiterar que estas transformaciones no constituyen una desviación del proyecto socialista. Por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo. Cuba se encuentra en el periodo histórico de la construcción del socialismo, guiado por las ideas de Fidel y Raúl. Como dijera el general de ejército, estas propuestas parten del principio de que la actualización del modelo económico y social tiene como propósito esencial mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, donde cada cubana y cubano aporte lo mejor de sí a la construcción del socialismo próspero y sostenible que merece nuestro pueblo. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Patria o muerte! Muchas gracias. La sesión extraordinaria tras la presentación del primer ministro cubano fue muestra de la voluntad política de avanzar hacia un modelo económico más dinámico, inclusivo y sostenible. Más detalles en próximos espacios informativos. Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, un equipo de Cubavisión Internacional. Luego de la presentación de las propuestas, diputados cubanos resaltaron su impacto y profundidad. Nuestro equipo obtuvo algunas declaraciones. La crisis que nos imponen desde Washington busca que renunciemos a la patria, a nuestro modelo social y económico. Pero con esa misma firmeza hay que decir también la otra mitad de la verdad. No todo es bloqueo. Hay trabas que no nos puso ningún enemigo, las pusimos nosotros mismos. Estamos construyendo el socialismo que podemos y necesitamos, no el que se sueña en abstracto, sino el que sea sostenible para nuestro pueblo. Como dijo Lenin, los hechos son tercos. Durante décadas, Cuba alcanzó conquistas sociales enormes que nadie nos va a poder quitar. Pero también debemos reconocer que no habrá justicia social verdadera sobre una economía que no produce. Para repartir riqueza, primero hay que crearla. Quiero hablar sobre las transformaciones en el sector agrícola, que pienso, soy del criterio, que resuelven gran parte o la mayoría de los problemas que nos afectan hoy, para estimular la producción para estimular a los productores e incrementar la producción. Como es el tema de la comercialización, que ha sido un tema crítico durante muchos años. Me preocupa, por supuesto, como a toda Cuba, los niveles de corrupción y tráfico de influencia que pueden crecer con estas medidas. No le podemos tener miedo a esa medida. Tenemos que potenciar y proteger los sistemas que prevén la corrupción, evitan el tráfico de influencia y los castigos. Estas medidas son de trascendental importancia para el momento histórico que estamos viviendo. Nosotros como parte y formando parte de este pueblo tenemos que además enseñar, explicar y defender estas medidas que son extremadamente novedosas, que no significan ninguna renuncia a la gloria que se ha vivido y mucho menos al proyecto de nación que estamos construyendo. Yo creo que tenemos la dicha de formar parte de un pueblo muy inteligente, un pueblo que sabe discernir, un pueblo que sabe comprender. Esto puede indicar un momento de desahogo, de disminución de la asfixia mantenida por el bloqueo contra Cuba. Creo que todas estas medidas que se han ido o que se están tomando, que son medidas transformadoras, medidas revolucionarias, que ayudan al desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad, tienen un impacto en el desarrollo de la ciencia. Recordemos que nosotros recién culminamos de crear una nueva ley, la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y estas transformaciones de alguna manera impactan en esta ley,
porque ahí entran a jugar todos los actores de la sociedad, desde los privados, los estatales, en sentido general, para contribuir al desarrollo de la sociedad, al desarrollo de la nación, en temas de ciencia y de innovación tecnológica. Además de que muchas de estas transformaciones van encaminadas hacia nosotros los jóvenes con nuevos incentivos, sobre todo para facilitar y para también empoderar y motivar la fuerza laboral y que se mantengan los jóvenes en nuestro país. Yo creo que eso influye muchísimo en lo que cada uno de nosotros va a llevar al salir de este espacio. Yo creo que tenemos que estar muy conscientes de los riesgos tremendos que implican estas transformaciones y por eso la importancia de que toda la población las conozca, de que las implementemos de la mejor manera, que sean implementadas también con mucha sensibilidad, con mucha conciencia de esos valores, de esa espiritualidad que siempre debe defender la sociedad cubana, y uno que es del ámbito cultural, que constantemente está en todo ese trabajo artístico, para nosotros también implica desafíos adicionales. O sea, en cómo en medio de todo esto, como en medio de transformaciones económicas, como en medio también de propuestas que son muy atrevidas para la sociedad cubana, y quizás no estamos acostumbrados de manera general a la implementación de cuestiones, ese tipo de propuestas, tiene para nosotros esos retos adicionales. Nosotros no podemos ir con una posición dogmática, esquemática, a entender esto que nos está proponiendo la dirección del partido, la dirección del gobierno. Son cosas imprescindibles. Estamos en una encrucijada que es o la vida o la muerte de nuestro gran proyecto, de esta obra excepcional, guiada por Raúl, por Fidel y por tantas generaciones que se han entregado a sostenerla, a mantenerla viva, y hay que trabajar, pensar acorde con las necesidades que nos exige esta encrucijada, esta coyuntura. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Una de las llamadas con el presidente Trump, llevamos 20 llamadas. Comentamos el tema de la isla de Cuba y dijimos nuestra opinión. Además, Cuba recientemente, a partir de este endurecimiento, digamos, de la política contra Cuba, ha abierto ya su economía en muchas áreas. Entonces, en una de las llamadas comenté esto con el presidente Trump. Que bueno, porque hablamos, obviamente hay temas en los que estamos de acuerdo y hay temas, aunque las llamadas siempre son muy respetuosas, pues hay temas en los que no estamos de acuerdo y es normal. Entonces, yo comenté, bueno, Cuba ha hecho un esfuerzo también por abrir su economía. Entonces, valdría la pena pues tomar esto en cuenta. Y nosotros siempre vamos a buscar la autodeterminación de los pueblos. Lo dice nuestra Constitución y lo hacemos por convicción. No estamos de acuerdo con los bloqueos. Encabezado por el primer secretario de la máxima organización política del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesionó la víspera el pleno extraordinario del Comité Central del partido. Se analizó la propuesta de medidas económicas y sociales para superar la actual situación del país, ceñida por el recrudecimiento de la política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos. El genocidio silencioso que se ha emprendido contra Cuba provoca daños inconmensurables y terribles limitaciones en la vida cotidiana de nosotros como pueblo. Mientras sus ejecutores mienten descaradamente al mundo, negando el cerco energético y afirmando que prohibimos la entrada de donaciones millonarias que anuncian mucho y de las que apenas han entregado algo de lo prometido. Cuba resiste heroica y creativamente, pero sufre hace demasiado tiempo un castigo bárbaro, inmerecido, insoportable, al que ahora se añade la amenaza de agresión militar como nueva arma contra la resistencia colectiva. El presidente afirmó que la realidad hoy nos impone cambios necesarios y por lo tanto se requiere de una agenda económica profunda y ágil que combine estabilización macroeconómica, seguridad jurídica, uso intensivo de tecnologías y una protección social focalizada. Se trata de enfrentar el enorme reto de continuar avanzando en el proceso de construcción socialista, de defensa de la revolución y sus conquistas y de perfeccionamiento de nuestra sociedad
en las condiciones de un país sometido al más cruel, genocida y prolongado bloqueo económico, financiero, energético y comercial ejercido por la potencia más poderosa del mundo. Lo que nos proponemos poner en marcha es una agenda económica y social de emergencia, con medidas que forman parte de nuestro programa de gobierno y de políticas aprobadas por el partido, junto a decisiones que no pueden seguir esperando. Algunas no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables. Tras profundizar en los objetivos y propósitos de las transformaciones propuestas, Miguel Díaz-Canel destacó que se enfrentará a este proceso como el desafío de las generaciones que hoy comparten la defensa de la patria, la revolución y el socialismo. Cuba no necesita más dilaciones, necesita soluciones. No se trata de crear más oficinas ni de multiplicar reuniones, sino de lograr resultados concretos. Gobernar es resolver, destrabar, acompañar y hacer que las decisiones se conviertan en mejoras reales. Porque crear en Cuba, invertir en Cuba, trabajar en Cuba y quedarse en Cuba también depende de que el país sea capaz de abrir caminos, ordenar con inteligencia y apoyar a quienes quieran aportar. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. La débil influencia de las altas presiones oceánicas impone vientos variables débiles en gran parte del país y durante la tarde ocurren aislados chubascos y tormentas eléctricas en algunas localidades del interior y sur, incentivado por el fuerte calentamiento del día, los factores a escala local y el paso de las ondas tropicales, aunque muy débiles por los mares al sur de Cuba. Para mañana ocurrirán algunos chubascos y lluvias incentivados por altos valores de humedad en las capas bajas y medias de la atmósfera. Estará amaneciendo con sol y pocas nubes en los destinos turísticos de la región occidental y durante la tarde se nublará en algunas localidades, excepto en Viñales y María la Gorda. Ocurrirán algunos chubascos y tormentas eléctricas más aislados en los territorios del extremo más occidental. Las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 32 y 34 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central amanecerá con sol y pocas nubes. En la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias, con temperaturas máximas entre 31 y 33 grados Celsius. Mientras en la región oriental también amanecerá con sol y pocas nubes y en la tarde se nublará en algunas localidades, principalmente en Playa Guardalavaca y en Bayamo, con algunos chubascos y lluvias más escasos en el resto del territorio oriental. Las temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicía a las 6:17 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8:25 pasado meridiano y se mantiene la fase de luna nueva. En resumen, para las próximas horas, algunos chubascos y lluvias en localidades del occidente y el oriente del país. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Avanzamos con otros temas. La electrificación mediante fuentes renovables forma parte de la estrategia de Cuba para llevar energía limpia y estable a comunidades rurales y de difícil acceso. En Boca de Tánamo, un pequeño poblado pesquero de la costa norte holguinera, la instalación de sistemas fotovoltaicos donados por la República Popular China transformó la vida de varias familias. Fue necesario emprender el trayecto por mar para llegar a nuestro destino. La comunidad de Boca de Tánamo, en la costa norte de Holguín, nos aguardaba a unos 10 kilómetros adelante. Al timón estaba Manuel, hombre de mar y conocedor de esta zona costera, quien semanas atrás también trasladó en su pequeña embarcación una valiosa carga destinada a devolver el servicio eléctrico al pequeño poblado de pescadores. La zona es intrincada y de muy difícil acceso por vía terrestre. Entonces nos auxiliamos en las embarcaciones particulares, pedimos la colaboración de otros dueños de la embarcación y entre dos embarcaciones pudimos transportar lo que es los módulos de montaje con los paneles y la batería. Ya en Boca de Tánamo, las viviendas lucían una terminación diferente. Obreros de la empresa eléctrica y del Centro de Investigaciones Siderúrgicas de Nicaro asumieron el montaje de 27 módulos fotovoltaicos destinados a beneficiar igual número de familias. Los equipos de 2 kilowatts de potencia donados por la República Popular China
forman parte de un programa que favorece a comunidades aisladas y centros vitales de toda la provincia. Se decidió por el país de cubrir parte de los centros vitales que teníamos en cada provincia y bueno, se instalaron 161 en Holguín. Pero bueno, aparte de eso se van a beneficiar 334 viviendas que hoy no tienen electricidad o tienen electricidad por grupo electrógeno. La llegada de la energía solar transformó la rutina de los hogares y mejoró las condiciones de vida de sus habitantes. Ya han cambiado sus fogones de leña y carbón de toda la vida por una hornilla, por una olla reina o hasta una olla arrocera. Tenemos las condiciones, cocinamos con la corriente, los niños estudian con la corriente. Ya la mayoría de los pobladores se están comprando los equipos. Algo que cualquier palabra que yo te diga ahora es poca para explicar la alegría que hoy por hoy tiene el barrio de Boca de Tánamo. En Boca de Tánamo, la energía solar abre nuevas posibilidades para familias que durante años convivieron con limitaciones en el suministro eléctrico. La comunidad estrecha su vínculo con el mar y con la perspectiva de un mejor futuro en esta apartada región de la geografía holguinera. Sí, saludos amigos, bienvenidos a este tiempo con los deportes aquí en Cuba Noticias. Iniciamos con informaciones de softball y el campeonato premundial que se está realizando en territorio de la República Checa, una de las fases de la Copa Mundial de Softball Femenino que ha tenido lugar durante esta semana en territorio checo. Este jueves la selección femenina de softball de Cuba encajó otro par de derrotas y con estas quedaron ya las cubanas totalmente eliminadas de poder avanzar a la fase final de este certamen que tendrá lugar en el año 2027. Las derrotas de Cuba fueron primero frente a Canadá, 7-0 en un choque que terminó por la vía del knockout y más tarde sucumbieron 5-1 frente al plantel de Australia. Anteriormente Cuba había perdido con China Taipei 12-3 y con la República Checa 8-0. A Cuba le queda solamente un partido por jugar y será en la madrugada de este viernes, hora de nuestro país, cuando enfrenten al plantel de Italia. Bueno, además de este choque con Italia, las cubanas jugarían otro encuentro más el día sábado en la discusión de los lugares 5 y 6, es decir, las últimas posiciones de esta fase de la Copa Mundial de Softball Femenino que se ha estado jugando en Praga, en territorio de la República Checa. Y a propósito de este certamen, el periodista Hernández Luján, enviado especial de la Federación Cubana de Softball y Béisbol a este certamen, estuvo conversando en la jornada de este jueves con la lanzadora Anisley López. La serpentinera villaclareña tuvo una destacada actuación frente al equipo de Australia, lanzó durante 6 entradas, la apertura mejor hasta el momento que han tenido las pitchers de nuestro país en esta competencia de carácter mundial. Escuchemos lo que le comentó al periodista Hernández Luján. En el juego ante Canadá lancé, no fue mi mejor juego, pero bueno, ya cuando se acabó el partido, el entrenador me dijo que sí estaba lista para asumir esta responsabilidad y siempre dije que sí y ahí se vio el resultado. ¿Qué basaste el trabajo? En la rotación, mucha rotación, trabajar mucho con Rosy, que es una receptora que te ayuda mucho. Y todo el trabajo fue rotando la bola para lograr que ellas no levantaran tanto la pelota. Todos los equipos son grandes, este es un excelente equipo de muy buen nivel, aparte de que se preparan muy bien en todas las competencias, participan en muchos eventos y nada, seguimos adelante. Las palabras de Anisley López, lanzadora que trabajó 6 entradas frente al equipo de Australia, permitió 4 carreras, al final cargó con la derrota, pero ciertamente es la mejor actuación que han tenido las abridoras de Cuba en este torneo. Bueno, precisamente sobre la actuación del picheo, también el colega Hernández Luján conversó con el entrenador de las lanzadoras. Para nadie es un secreto que nos compararon a 4 atletas que teníamos en el contrato. No han estado como nosotros habíamos esperado, habíamos planificado como estuvieran en esta etapa, excepto Anisley, que ha estado muy bien, ha sacado, como decimos nosotros, la cara por el equipo aquí en este momento del torneo.
En el caso especial de Yamerque Guevara, que quedó como número 1 del picheo ante la ausencia de Gillian Torres, no se la ha visto bien. Sí, no se la ha visto bien. Yamerque llegó aquí con un estado gripal muy fuerte y se ha ido mejorando poquito a poco y esperemos que ya el último partido que sea salga mejor, lo que nos va quedando ya en esta etapa. Experiencias en los Juegos Centroamericanos del Caribe, donde la meta es discutir el oro. Sí, además mantenemos el pronóstico de mantener el oro. Ahora, cuando estemos en Cuba, ya la vamos a hacer todas juntas y la preparación va a ser mejor. Ellas van a tener más tiempo de preparación juntas con el equipo y esperemos que todo nos salga bien. Reiteramos que la selección femenina de softball de Cuba jugará a las 4 de la madrugada de este viernes frente al equipo de Italia. Ya al cierre les comento que en esta próxima jornada competirán las triplistas cubanas Leyanis Pérez y Liadán Mispovea en la Liga de Diamante de Doha, Qatar. Y en el béisbol, el equipo de Industriales venció en este jueves al plantel de Artemisa y Mayagüez, que derrotó a Matanzas. Con esta combinación de resultados ya están los 4 clasificados a los playoffs. El último en sumarse fue el equipo de los Huracanes. Así terminamos los deportes. Sigan ahora con Cuba Noticias. Gracias, Durán. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. Vocaldeo le invita a su concierto el próximo sábado 20 de junio a las 3 de la tarde en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís. Allí nos vemos. Informaciones culturales en esta emisión con la colega Melissa Mavis de Bardet. Adelante. Sí, gracias. Qué placer compartir estudio contigo y, por supuesto, saludar a toda la teleaudiencia que nos acompaña en esta emisión. Iniciamos nuestro segmento cultural aquí en Cuba Noticias. El pianista, compositor y pedagogo cubano Ernesto Oliva, merecedor del Premio Cubadisco 2026 por su fonograma De Regreso a la Aldea, perfila hoy en 2 presentaciones en Italia los días 20 y 21 de junio. Según el Instituto Cubano de la Música, conocido por sus siglas ICM, el artista ofrecerá su arte en el Festival Piano City Pordenone y en el Riff Gauche Jazz Festival en Roma, 2 importantes eventos que certificarán la valía de una de las figuras más interesantes de la creación musical cubana actual. Fundador del proyecto Ernesto Oliva y la Aldea, su obra destaca, entre varias, por la búsqueda constante de nuevos lenguajes sonoros, un proceso que enriquece con su singular visión de la música contemporánea. Oliva, graduado en composición por el Instituto Superior de Arte ISA, defiende en su propuesta la experimentación, la identidad cultural y una profunda sensibilidad expresiva. Sus creaciones han conquistado a públicos diversos en Cuba, América Latina, Europa y Estados Unidos, escenarios donde resulta atractiva una obra que bebe desde las tradiciones musicales de la provincia cubana de Guantánamo y de la música académica contemporánea. En su mensaje, el ICM resaltó la capacidad del intérprete para ofrecer una experiencia artística original y de gran fuerza comunicativa, resultado de un trabajo que transita con neutralidad entre el jazz, las raíces afrocubanas y la música de concierto. Reconociendo a su vez el virtuosismo, constituye el Premio Cubadisco 2026 por el álbum De Regreso a la Aldea, que se coronó en las categorías de música de cámara, notas musicológicas y concierto largometraje. Continuamos con más en nuestro segmento cultural y es noticia que como colofón del tercer taller internacional La Historia General de África, lecturas y escrituras pedagógicas desde Afroamérica, y el cantautor Geraldo Alfonso ofrecerá un recital diferente en Casa de las Américas mañana viernes. Sobre esto informamos en nuestro segmento cultural. Veamos.
Ráfagas de emoción es el título del concierto que ofrecerá el cantautor cubano Geraldo Alfonso en Casa de las Américas mañana viernes 19 de junio a las 3 de la tarde, como colofón del tercer taller internacional La Historia General de África, lecturas y escrituras pedagógicas desde Afroamérica, que transcurre desde hoy en la capital cubana. Convocado por el programa de estudios sobre Afroamérica de la institución, dirigido por la destacada escritora e investigadora Zuleika Romay, el certamen cuenta con los auspicios de la UNESCO y reúne a docentes, educadores, artistas, comunicadores, líderes comunitarios, familias y estudiantes para compartir experiencias pedagógicas y materiales didácticos desde Afroamérica, además de socializar experiencias y metodologías innovadoras para promover la historia africana en la educación y la comunicación. Será un recital de poesía y canción, dijo el autor de Sábanas Blancas a la prensa, explicando a su vez que aunque inicialmente había sido convocado por Romay para ofrecer un concierto poético, prefirió no dejar de lado su vocación y profesión en pos de la canción. De ahí surgió la combinación de trova y versos, algo realmente novedoso para quienes siguen su carrera. La presentación se insertará en esa idea, en la cual durante poco más de una hora habrá también canciones nuevas y poemas que, aunque fueron hechos hace mucho tiempo, han permanecido inéditos para el público. Es un discurso diferente, es una actitud diferente de la canción, porque representa esta batalla que estamos librando, esta vindicación que estamos haciendo a los valores de la cultura afrodescendiente y de la nación en sí misma y de la patria. Todo esto junto. Concluyó el artista invitando a todos el próximo viernes 19 de junio a su sui generis recital en Casa de las Américas. Hasta aquí las informaciones culturales. Gracias por su atención. Siempre es un placer informarle. Gracias, Melissa. Este 18 de junio se conmemora el aniversario 19 del fallecimiento de Vilma Espín, heroína de la Sierra y el Llano, eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y ejemplo de mujer revolucionaria. El siguiente material de la colega Catherine Tamayo nos acerca a la labor de esta fémina en la construcción de la sociedad. Nacida en la indómita ciudad de Santiago de Cuba, Vilma Espín Guillois se convierte en una figura emblemática de la Revolución cubana. Desde su juventud mostraba un fuerte compromiso con la igualdad y justicia social, así como el espíritu rebelde. Su participación activa en la lucha contra la tiranía e incorporación al movimiento 26 de julio la posicionaron como líder clave de la clandestinidad. Tras el triunfo de la Revolución, se consagró en la promoción de los derechos de las mujeres de la isla y se desempeñó como presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. La federación fue creada por las mujeres, por decisión de las mujeres ya en el año 59. Y fue sencillamente con un afán, con un interés de participación. Las mujeres habían participado, muchas mujeres en la lucha, en las montañas, en las ciudades, en la clandestinidad. Como eterna líder de las mujeres en revolución, su legado perdura inspirando a generaciones de cubanas y cubanos a luchar por una nación más justa e inclusiva. Su vida es testimonio de la pasión y el coraje que definen al espíritu revolucionario. Catherine Tamayo Pérez, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. A usted, gracias por informarse con nosotros.